Perdón, ahí sí. Algo que quiero recalcar antes de entrar en sí en el mensaje. Perdón. Es que la literatura apocalíptica, ¿cuál es el concepto de todo este mensaje? Es el concepto de que el hombre cambie. Escúcheme bien, el mensaje de Apocalipsis, de repente, como digo, tenemos siempre miedo a lo que es Apocalipsis, pero el mensaje en sí, y la esencia, no es condenar, sino que es que el hombre cambie. ¿Para qué? Para bendición. Ahora, si él no cambia, viene una condición. Pero el mensaje en sí o el Apocalipsis no tiene que ver con un concepto de temor, con un concepto de condenación, sino que el propósito del mensaje del Apocalipsis es que el ser humano cambie su presente para ser bendecido en su futuro. ¿Ya? O si alguien está haciendo bien las cosas, porque lo hemos visto en la iglesia, hay iglesias que lo han hecho bien, y se mantengan. ¿Me entiendes? Porque a veces uno tiende a decir, parece que Dios no me ve. ¿Me estará viendo Dios? ¿Me estará tomando en cuenta? Bueno, aquí el Señor al hablar está diciendo, sí, yo me doy cuenta. Cada mensaje de la iglesia comienza con una frase, yo conozco tus obras. ¿Ah? Es interesante. Lo que hablábamos anteriormente, que el concepto de este mensaje se llama en la literatura un quiasmo. ¿Qué quiere decir un quiasmo? Que el primer mensaje, el A con el E, son muy parecidos. Y es para darle énfasis a una idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Que Pérgamo, Tiatira, Sardis cambien su condición. Entonces, en este mensaje es eso. Y eso se le llama un quiasmo. Hace referencia, pero el objetivo principal del mensaje es que aquellos que sean tibios, aquellos que sean mixtos, puedan convertirse al Señor. O restaurar sus caminos. Ya algo también interesante que quiero compartir con ustedes es que el Apocalipsis es el único libro que relata bienaventuranzas por leer el libro. Y es el libro que menos leemos. Es el único libro que dice que si usted lo lee y le hace caso a las profecías, será bienaventurado el que lee, oye y guarda la profecía, los que mueren en Cristo, y da 7 bienaventuranzas. O sea, dice, ¿quiere que decir yo? Si usted quiere ser bienaventurado, lea Apocalipsis. Pero vuelvo a decir, es el libro que menos leemos. Y entramos en el mensaje de esta iglesia. Ya vamos a entrar, hablamos siempre ya te conocemos el contexto del mensaje. Primero, la presentación, ya estamos en el capítulo 3, versículo 14. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Ya? ¿Alguien podría explicarme qué quiere decir el amén y el testigo fiel? ¿Alguien entiende a qué se refiere? ¿Se acuerda que hablábamos que la presentación de Cristo al principio tiene que ver con lo que le habla a la iglesia? ¿Ya? ¿Alguien? Cuando habla de testigo fiel, un testigo fiel, si yo tuviera que definir quién es el testigo fiel, ¿a quién podría yo hacer referencia? A Jesucristo. ¿Pero por qué es el testigo fiel? ¿Por qué no solo es un testigo? ¿Por qué es un testigo fiel? ¿Ah? Sí, pero si tuviera, ¿por dónde va ese protagonismo? Es testigo fiel porque es el único que muere por esa verdad. Es un mártir. Testigo significa mártir. ¿Y por qué un testigo fiel? Porque no solo le cree, no solo oye la voluntad del Padre, no solo cree en la voluntad del Padre, sino también hace la voluntad del Padre. Y por eso él puede decir, consumado es. Y por eso habla del testigo fiel. Es aquel que muere por esa verdad. Interesante.
¿Y por qué dice el amén? Y también esto también es interesante porque la palabra de Dios dice que por Cristo fueron hechas todas las cosas. Y Él, siendo Dios, Él tiene la última palabra. Él es el principio, es el final. Es el que abre puertas y el que cierra puertas. Es el que sabe todas las cosas. En Él no hay error o hay mentira. Él lo que dice es. Y por eso dice, es el amén. Y lo vamos a entender por qué se refiere a eso en el mensaje en sí. ¿Ya? Y el principio de la creación está hablando del concepto de divinidad. Él está ahí. Y también tiene que ver un poco con este mensaje de esta iglesia. El Señor es creador de todas las cosas. Y en el lugar que nosotros estamos, hablábamos de que había iglesias que estaban en lugares muy complicados, pero todo lugar fue creado por Dios. Y en cierta manera, aún el lugar donde nosotros estamos, que puede ser dramático o puede ser una bendición, viene de Dios. Y tomes ese enfoque para este mensaje. Dice, yo conozco tus obras. Importante, todo mensaje de Jesucristo, y el mensaje de la iglesia va con eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo importante, él va directo al grano con esta iglesia. Esta iglesia no tiene elogios. ¿Se acuerda que hablábamos de elogios? Tú eres esto, y después le manda el golpe de gracia. Aquí no, aquí de inmediato le dice, no hay elogio. Y es complicado, es una iglesia que... Acá hay algo importante, que no la hemos no sé si usted el Espíritu Santo le hablaba en su casa, pero aquí le está hablando a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son aquellos que le conocen, son aquellos que testifican, son aquellos que dicen vivir en Cristo y conocen al Señor. A ellos le está hablando el mensaje, no a los del mundo, no a los que no le conocen, sino que el mensaje va a que y esta iglesia no tiene elogio. ¿Qué quiere decir? Que no tiene cosas buenas. ¿Ah? Y es complicado, porque está hablando una iglesia que le está diciendo... La iglesia, y mire, y dice, ay, perdón, se me mueve esto, dice, ahí está, y dice, yo conozco que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío, y ojalá se va directo a eso. ¿Y por qué lo dice? Le critica su tibieza, ¿ya? Pero aquí quiero también definir un poco en qué consiste esta tibieza. Yo puse los quesitos míos de la risa, ahí en la chimenea, ahí relajados, very happy. Tibieza. De repente nosotros tendemos a pensar que la tibieza está relacionada a la búsqueda de Dios. Este hermano es caliente porque busca del Señor, es ferviente, y él es tibio o frío porque es decaído, pero no va asociado a ese contexto. En el mensaje a la Odisea, la Odisea tenía una característica, estaba unida, yo les voy a mostrar más adelante, estaba unida con dos grandes ciudades, y habían 3 ciudades y la Odisea estaba en medio. Y entre estas 2 ciudades, una tenía aguas frías que venían de la montaña y otras tenían aguas termales. Y la Odisea se consideró como bien pillo, dijo, lo mejor que pueden hacer, nos juntemos esta agua y por la Odisea pasaba una agua que unía estos 2 ríos, acueductos, y lo unía y venía agua tibia. Entonces, vuelvo a decir, nosotros relacionamos lo frío, lo caliente con el aspecto espiritual, pero no. ¿Lo frío para qué sirve? ¿Para qué sirve el agua fría? Refrescarse, tomar agua, ¿sí? Y si fuera agua caliente, ¿ah? Ya, y la viejita antes, ¿para qué usaban el agua caliente? Para el guatero, pero también ¿para qué? Para el agua, para lavar ropa. ¿Ah? Antiguamente uno metía el agua, calentaba el agua. Mi suegro tiene lavadora automática y todavía revuelve en la olla. Y después que la revuelve, la mete en la lavadora, porque dice que no queda bien. ¿Ya? Entonces, una cosa es que el agua te refresque y otra cosa es que el agua te sirva para lavar o lavar tus pies o como de relajación. Pero otra cosa es cuando tú unes el agua y ya no sirve porque es insípida, ya no te sirve. No puedes beberla, no te sirve para lavar, pero tampoco te sirve para refrescarte. Entonces, en ese contexto está hablando
sobre esta iglesia. Exacto. Hay un hermano que decía, para lo único que sirve el agua tibia es para tirar la cadena. Ni siquiera se puede beber. Yo la puedo usar para regar. Y aún como digo, en ese tiempo no había tazas de baño, pero uno que servía para desagüe, para regar, y aún así, si fuera muy caliente o muy fría, también dañaba el cultivo. Entonces, ¿por qué quiero ir a esto? Y dice, ahora, que también el contexto un poco geográfico de lo que, aparte de esto, ellos estaban en un lugar, por eso el Señor dice, el Dios creador, el que creó todas las cosas por él, ellos estaban en un lugar que era muy rico en minerales, en oro. Era una ciudad llena de minerales, era una ciudad rica. Ellos fueron los primeros que formaron, a causa de esta unión de agua y todo, los primeros libros medicinales. En la Odisea nacieron los primeros, si tuviera que decir alguna cosa, como médicos. ¿Ya? Y ahí vamos a ir porque el Señor va dando ciertos mensajes de esta iglesia. Segundo, como ellos se consideraban, tenían minerales, recibían minerales, hacían medicina, todo, ellos eran totalmente ricos. Por eso el Señor les dice, y si, como digo, ya no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Recuerde, el frío y caliente tiene que ver con una función. Frío refresca, caliente lava ropa, y así tendríamos que nosotros también definir nosotros. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cómo estamos cumpliendo nuestra función? No habla para mí, mi interpretación es que no habla de un concepto de cuán espiritual estás, sino que si estás cumpliendo tu función o no la estás cumpliendo. O eres frío para refrescar, o eres caliente para lavar, pero no para vomitar. ¿Ya? Y dice, pero por cuánto eres tibio, porque tú dices, versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Es interesante porque el Señor dice primero el testigo fiel. Esta iglesia como testigo está diciendo, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Cuando alguien es bendecido, ¿qué puede decirle si uno realmente le está yendo bien? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Que Dios está con él. Entonces, si yo estoy siendo bendecido, lo primero que estoy pensando es que Dios me está bendiciendo, por lo tanto soy un buen cristiano, un buen testigo. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando los discípulos, quién pecó para que esto fuera ciego? ¿Se acuerda que estudiamos que hay una iglesia por ahí que era muy buena, pero Dios le dijo, seguirá sufriendo durante 10 días? O sea, el ser bendecido no te asegura si tú eres un buen cristiano. Ni tampoco lo contrario, porque algunos dicen, si usted no pasa por pruebas y dificultades, preocúpese. No, tampoco. Si usted no está pasando por pruebas y dificultades, no, el que es pobre, el que es humilde, el que pasa pruebas, ese es un mal cristiano. Tampoco, ese es un concepto erróneo. Lo que aquí Dios enseña, y aquí hablamos de la soberanía de Dios, sea que tú seas bendecido o sea que no seas bendecido, tienes que entender si estás cumpliendo la voluntad de Dios, pero el objeto, cuando nosotros miramos a una persona, no necesariamente porque esa persona está yendo bien, quiere decir que está siendo un buen testigo. Entonces, esta iglesia dice, tú dices soy rico, él mismo se está autocalificando y dice, me está yendo bien, no me falta plata, está en un buen lugar, pero al final el Señor le dice, este testigo fiel, este que sí es real, este que sí conoce la voluntad de Dios, le está diciendo que al final él tiene una necesidad, que en su concepto de riqueza, él sí tiene una necesidad, y es que él es pobre y miserable espiritualmente hablando. ¿Ya? Porque tú dices, y es, ojo, cuidado, esto no quiere decir que Dios no nos pueda bendecir, Dios nos va a bendecir, pero cuidado dónde está puesto nuestro corazón. Una de las cosas que aprendí hace poco, y me fue muy impactante,
es que dice que un pastor nos enseñaba y nos decía que los cristianos tenemos un gran problema porque pensamos que si somos bendecidos es para ser bendecidos nosotros. Y de acuerdo a la ley de Dios, como trabaja Dios, Dios nos bendice siempre para bendecir a otros. Y no hablo solo de lo económico, creo que me entiende lo que estoy diciendo. Hoy día nosotros hemos estudiado en el C y estamos bendiciéndolos a ustedes, transmitiéndoles una enseñanza. O sea, toda su bendición está asociada a bendecir siempre a otros. Pero ocurre que muchas veces somos nosotros bendecidos y queremos más y Dios me ha bendecido y es para mí, para mí. Cuidado. Y eso es una cosa que el Señor enseña también en la Biblia. Yo te he bendecido para. Y vuelvo a decir, no solo asociado a lo económico, que todos lo asociamos a lo económico. Entonces dice, yo soy rico. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Interesante, yo me he enriquecido. ¿De quién vienen las bendiciones? Entonces aquí tiene un pecado esta iglesia y es la soberbia. Es soberbio. Lo que tengo es porque yo me he enriquecido, yo me he fortalecido, porque yo he sido astuto. Y aquí tenemos que entender algo. Aquí hay gente profesional, hay gente que tiene buen trabajo, hay gente que ha sido bendecida. Y tenemos que entender que aún la cabecita que tenemos, la ropa que tenemos, como hablamos, o Dios lo que nos ha dado, viene de Dios. Entonces, aún, como le digo, mañana no quiero irme solo a lo económico, sino que me quiero, aquí, en esta iglesia, como le dice, nacen las escuelas médicas. En esta iglesia se hacían los colirios para los ojos. Pero al final, el testigo fiel le está diciendo al médico, póngase usted mejor un buen colirio. No recete a otros, póngaselo usted mejor. Y le dice, y estaban desnudos, vamos a seguir leyendo, tú eres rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sé si usted cada día despierta y reconoce que si estamos aún nuestra vida es por la misericordia de Dios. Entonces no sé cuántos de ustedes se levantan dando gracias por un nuevo día más de vida. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Están en un lugar de buena tierra, era un lugar donde llegaba mucha gente a ser sanada, donde estaban las escuelas medicinales, y el Señor les habla de las características que ellos hacen. Y algo interesante, ¿por qué le dicen desnudos? Porque en esa tierra también había algo súper interesante, era que en esa tierra era una de las únicas tierras que producía lana negra. Todos saben que las ovejas dan lana generalmente blanca, pero ahí era, a causa de este asunto de la naturaleza, era el único lugar donde las ovejas eran negras y la piel de oveja negra, como era algo así raro, era muy cara y se vendía con mucho. Entonces ellos hacen escuelas medicinales, ellos están siendo bendecidos por el lugar que están y aparte tienen en ese lugar ovejas que dan una lana que no la dan en cualquier lado. Pero al final todo eso que Dios les dio, por eso el mensaje al principio, yo soy el Dios del creador, o sea, todo esto donde tú estás, yo lo hice. No lo hiciste tú, lo hice yo. Entonces, si yo estoy en un lugar, no sé, yo estoy en Las Condes, es porque Dios quiso que naciera ahí y me fuera bien mal. Pero Dios me puso ahí. Y todo lo que esté a mi alrededor, no sé, la escuela que me toque, el trabajo que me toque, viene de Dios. Y eso le está regando. El pecado viene soberbio. No necesito. No necesito. Porque yo me he enriquecido. Por tanto, yo te aconsejo. Aquí está el mapita. La Odisea, de las dos grandes ciudades. Una, al estar cerca de las montañas, producía agua fría. Y el otro producía las vertientes. Y estos flojos de acá hicieron un acueducto y decidieron juntar las dos aguas y ponerla el agua tibia.
Y eso se ahorraron el Califón y todo lo que significa. Camino a seguir. Dice, por lo tanto te aconsejo que ¿de quién es ese mí? Del Señor. Compres de mí oro refinado. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque yo estaba en un lugar que ellos tenían esa bendición de obtener oro. De hecho, el profesor decía que cuando había muchos miraban la ciudad de cierto lugar resplandecía. Entonces dice, de mí compres oro refinado en fuego, para que seas realmente rico. Vestidura blanca para vestirte. Y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ¿qué le está diciendo un poco acá el Señor a esta iglesia? ¿De dónde tiene que salir eso? Del Señor. Porque lo del Señor sí es puro. Y aquí yo puse unos ojos, ¿por qué? Porque al final lo que nos está diciendo, ve. Al final, ¿qué está diciendo con esto de ser testigo fiel? Este que dice amén, este que dice es así, yo lo firmo, lo que digo yo lo hago. Le está diciendo, oye, reconoce en tu soberbia que lo que yo te he dicho es verdad. Tú te consideras rico, mas eres pobre. Te consideras buen vestir, estás desnudo. Te consideras espiritual, yo te digo que eres tibio. Y cuando habla de ser celoso, se refiere a anhelar arrepentirse, este anhelo por volver a las cosas del Señor, a mirar las cosas con el Señor. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y aquí me encanta esto. Recuerden, es una iglesia que no tiene elogios. Que en cierta manera el Señor les mandó el tiro del palo comparado con los otros mensajes donde le hablaba cierto elogio. Pero aquí le dice algo muy interesante. Le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué le está diciendo con eso a esa iglesia? Que lo ama. Pero el concepto de amor o la palabra original de amor en este versículo se refiere al amor paternal. O sea, siendo lo que son, Dios le está diciendo, yo los amo con un amor de padre. Y el amor del padre, ¿qué hace? Corrige y castiga. Amén. Pero me gustó el orden. Corrige y castiga. ¿Qué es primero? Yo no puedo castigar a alguien si no le he dado los parámetros para que sea corregido. ¿Y cuándo castigo a alguien? Cuando no ha aceptado la... Pero la pregunta es, ¿yo castigo? ¿O son mis consecuencias de no aceptar la corrección? Esa es la gran confusión que muchas veces se tiene en la Biblia del Antiguo Testamento. Hoy el Jesús del Nuevo Testamento, el Dios de amor, y acá tenemos un Dios que mata, que destruye, que hace esto, que esto otro. Pero no, Dios no maldice a nadie. Dios es bendición para el que cree. Dios siempre ha sido bendición. ¿Cuándo se convierte en maldición? En la decisión que yo tomo. Entonces, ay Señor, ¿por qué estamos pasando hambre? ¿Pero qué hiciste? Hoy que me fue bien mal en este trabajo, en este proyecto, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Muchas veces Dios nos habla. Muchas veces, aún como en matrimonio ocurre que de repente tomo esta decisión, no, y la esposa le dice que no, si tú siempre decís que no, yo lo voy a hacer. Y después la esposa, ¿qué dije? Entonces, ¿a dónde quiero llevarles un poco? Es que el concepto que Dios siempre va a corregir, y quiero que se quede con eso en la mente, para algo que les quiero mostrar más adelante. Corregir. Una de las cosas, grandes problemas que tenemos muchas veces los cristianos, que nos gusta castigar.
predicamos castigo. Nos ponemos en las plazas y les hablamos castigo. Sí, se van a perder. Sí, se van a ir al infierno. Pero yo estoy llamado a dar corrección. Porque Dios me muestra a través de la iglesia que esta iglesia que no tiene nada bueno, Dios le ama. ¿Se acuerdan lo que hablamos en Juan cuando Juan lava los pies de sus discípulos? ¿Por qué lo hizo? Y lava los discípulos de Judas, los pies de Judas, ¿se acuerdan que dijimos? ¿Por qué? Porque hasta último momento el Señor le está mostrando a Juan, Juan, yo sé lo que quieres hacer, pero Judas, perdón, yo sé lo que quieres hacer, Judas, pero yo te amo. Entonces, aquí que está diciendo es que Él le ama con un amor paternal y Él le dice que yo como con este amor paternal que yo tengo, yo te quiero reprender y te castigo. Ahora, de repente los castigos son un poco fuertes, pero el castigo también puede producir, en el concepto de no morir, puede decir que a última hora nos podamos arrepentir. Porque el concepto, lo que a Dios le interesa es que nadie se pierda. Entonces prefiero llegar, ¿qué dice ella? Mejor que llegue con un ojo menos, con una mano menos, con un manco, pero que no se pierda, que no esté en la segunda muerte. Y a veces, muchos de nosotros nos cuesta asumir los castigos, pero vuelvo a decir, no es que Dios nos castigue, Dios nos dice, cuidado con esto. Pero aún en eso, o sea, Dios estuvo con el pueblo aún en Egipto, aún en Babilonia. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, Dios no se quedó allá en Jerusalén. Dice la Biblia que Dios le muestra a un profeta que la nube, que la gloria de Dios salía del templo y los acompañaba a Babilonia. O sea, lo que era un castigo, entre comillas, para el pueblo de Israel, aún en el castigo Dios está. Y es tan así que aún en el castigo, Dios le dice, cuando vengan los babilónicos, hagan, déjese, vayan con ellos, no hagan nada frente. Porque el justo por la fe vivirá. Y les suelto una promesa. Si ustedes obedecen, vendrá el día en que Dios les devolverá todo. Pero ¿qué hicieron algunos? Algunos no lo hicieron. Y murieron a filo de espada. Algunos se fueron a Egipto y murieron. Pero dice la Biblia que los que obedecieron a Dios, entre ellos Daniel, dice que Dios los puso en alta estima al rey. ¿Y qué pasó? Y esto que fue locura, que lo que suelta Dios al principio diciendo, y yo les voy a devolver la tierra y todo lo que se robó y todo lo que se perdió, Dios se lo va a devolver. Lo que estaba ahí, no, esto es una locura, no, sacamos para allá, lo que este profeta está hablando es fantasía. Pero en el tiempo después, ¿qué hace el rey Darío? Les devuelve todo. Les devuelve las tierras, les devuelve todo. El rey Ciro, perdón, les devuelve todo. O sea, Dios aún en el castigo está presente. Al que dice, arrepiéntete y ya. Celoso, castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta y entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Este texto es muy conocido y generalmente lo predicamos. ¿Cuándo lo predicamos? Lo predicamos generalmente para la gente del mundo. Pero, ¿a qué le está hablando? A la iglesia. Y nosotros generalmente dedicamos al mundo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver este contexto? Dice, yo golpeo y el que viene a mí, comeré con él y cenará conmigo. Porque en la cultura judía, el cenar era un concepto de intimidad con la familia, con los amigos. No es como hoy día nos sentamos a la mesa y uno con un celular, otro por acá, otro se demora en sentar a la mesa. El sentarse en la mesa y el cenar implicaba intimidad con el Padre. Entonces, ¿qué está diciendo? Mire, le está diciendo a este que se ha portado mal, que él le ama, que lo corrige, que lo castiga y que más quiere tenerlo en su mesa. O sea, al final parece que Dios a los chúcaros no lo aleja. Sí, pues si no lo está alejando. Al contrario.
Parece que con cuerda de amor lo está llamando. Interesante. ¿Cuál es el mensaje que usted está dando? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Te amo, te castigo, te reprendo, te sientas conmigo a mi cena y aún más, te sientas conmigo también. Oh, en mi trono. Y como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono, ¿qué está diciendo a aquel que no está haciendo bien las cosas? Tú también puedes vencer. Y aquí quiero terminar con el mensaje. Resumiendo todo lo que hicimos en el mensaje. Todo mensaje que usted escuchó, ¿qué estaba transmitiendo el mensaje a cada iglesia? ¿Cuál es el mensaje si tuviéramos que definirlo en una sola idea? ¿Ah? Arrepentimiento. ¿Condenación? ¿Hay algún mensaje de las 7 iglesias que presente condenación? No. ¿Cuándo hay condenación? Si no obedecen, les puede pasar esto. Advertencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mensaje? Arrepentimiento. ¿Cierto? Ahora quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 en adelante. Y queremos terminar con la esencia del mensaje, el mensaje a las iglesias. Perdón, Apocalipsis capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a hijo de hombre, vestido de unas ropas que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante a bronce fruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto y a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Y las 7 estrellas son los ángeles, y aquí quiero terminar un poco mi mensaje. El mensaje a las 7 iglesias no es de condenación, es de arrepentimiento. Si yo tuviera que trasladar ese mensaje al Antiguo Testamento, ¿quién cumplía esa labor? No, pero el oficio. ¿No? El sacerdote. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote de acuerdo al Antiguo Testamento? ¿Ya? ¿Pero para qué? ¿Qué función cumplía el sacerdote entre Dios y el pueblo? Intercedía. Era el que recibía el animal, el que cortaba los animales, presentaba ofrendas de expiación por los pecados del pueblo. O sea, ¿cuál es la función del sacerdote? El estar en constante arrepentimiento, el llevar al pueblo a una constante búsqueda de Dios. En los mensajes de las 7 iglesias, ¿qué vemos? Lo mismo. ¿De condenación? Ahora, si tuviera, por un lado, ¿qué está haciendo? Él está intercediendo por esta iglesia, por una iglesia que es fiel, por una iglesia que son mixtas y una iglesia que está muy fría, que no tiene nada. Pero ¿qué él está intercediendo? Él está intercediendo. Y él cuando le dice, no hagas esto, no hagas esto, haz esto y esto, ¿qué está haciendo? De acuerdo al Antiguo Testamento, ¿qué estaría haciendo Jesús
o Dios con ese mensaje a la iglesia de que se mantengan fieles, que arreglen las cositas, que no se porten mal, que busquen al Señor, que se arrepientan de su camino, que vuelvan al primer amor, ¿qué estaría haciendo en comparación con la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Ya? Pero esto de que mantenerlos corregidos, ordenados. Los sacerdotes, y aquí va el concepto de las 7 del candelero de oro. ¿Saben ustedes en qué consiste el candelero de oro? ¿Se acuerdan que estaban en el lugar santo? ¿Cierto? Al frente del pan de la propiciación. ¿Y el sacerdote qué tenía que hacer a este candelero? Mantenerlo encendido. O sea, este candelero nunca tenía que apagarse. ¿Y qué implicaba el no apagarse? Mantenerse. ¿Qué está haciendo el Señor cuando le está diciendo, Rafaelito, vuelve al primer amor, tú vuelve, no te vas, tú esto, aguanta, soporta, tú corrige? ¿Qué está haciendo? Manteniendo encendida la iglesia. No sé si usted lo ve maravilloso, pero yo lo veo maravilloso. O sea, el mensaje a la iglesia no es condenarte. Todo lo que está haciendo, aún lo que te corrige, que sentís como que es muy fuerte, como que alguien te está golpeando, no, él te está hablando con amor. O sea, te está hablando fuerte, pero te está hablando en un concepto de amor paternal para que tú te mantengas encendido. Y esa labor del Señor Jesús, ¿qué representa? Sacerdocio y rey. Es el único el que puede tener esos dos oficios. ¿Ah? No hay reyes y sacerdotes, solo uno. Jesús sacerdote, Jesús rey. En él solo está la corona como rey y sacerdote. Pero él está cumpliendo hoy en día, a nosotros su labor sacerdotal. No te apagues. Pero vendrá el día en que Jesús será pleno, su función plena. ¿Cuál es su función plena? Rey. Vendrá el día que él vendrá como rey y sacerdote. Y todo ojo le verá. Y aquellos que dicen que le traspasaron, se avergonzarán. Y cuando venga como rey, vendrá juicio. Entonces la pregunta es, ¿qué función está cumpliendo hoy el Señor con nosotros? La función sacerdotal. Ahora, los que somos cristianos reconocemos también que Él es nuestro Señor y Rey. Pero es la función que hoy día está cumpliendo Dios en la tierra, su iglesia es de sacerdotal. Es lo que está haciendo al transmitir el mensaje a estas 7 iglesias, es que ellas se mantengan en el Señor. Él está cumpliendo esa labor. Mantente encendido. Mi Biblia. Interesante lo que dice. Habla a las 7 estrellas que están en su diestra. ¿Qué es la diestra? Su derecha, en su mano. ¿Dónde está la iglesia? Perdón, ahí me equivoqué. Candelabros. Él tiene el candelabro en su mano. No. A ver, vamos a leer porque no es real. Dice, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y dice así, el 20. Dice, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Esas 7 estrellas son... ¿Ah? Veamos. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué ángeles? ¿Cuáles ángeles? O sea, toda la iglesia tenemos ángel, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿A qué ángeles está hablando?
¿Para quién es el mensaje de las 7 iglesias? Más allá. Ya. El original de la palabra ángel ahí es mensajero. ¿Quién es el mensajero? El que transmite el mensaje. Entonces no está asociado solo al pastor, el profeta, el maestro, el evangelista, a los profesores de escuela dominical. O sea, cuando él está transmitiendo el mensaje al ángel de la iglesia, nosotros vemos la iglesia como estructura, pero recuerde que la iglesia son seres vivientes, son personas. Entonces, ¿qué está diciendo cuando él la tiene? ¿Qué les está diciendo? A los que están pasando por dificultades, ustedes están aquí. Aún aquel que no está haciendo bien las cosas, no está allá, está aquí. Aún está en el hueco de su mano. O sea, portándome mal, estoy ahí todavía. ¿Por qué? Porque Dios aún hoy día está cumpliendo una función sacerdotal. Arrepiéntete, arrepiéntete. Intercediendo al Padre por nosotros, abogando por nosotros, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor. Tú que te consideras rico, pero no eres rico. Tú que, y mire, y a Mirla le dice, tú que crees que eres pobre, eres rico. O sea, a sus 7 iglesias, el Señor las tiene aquí. Pero esas 7 iglesias que son personas. O sea, no es solo el pastor, le está diciendo a la hermana Irene, persevera. Hermano Rafael, sigue adelante. Amén. Y aún el que, disculpe que use como ejemplo, el que está por el otro lado, un día sirvo, un día no sirvo, un día sí, un día no, un día estoy frío, hoy día estoy con el Señor, mañana peco, me cuesta salir de mi pecado, se me hace difícil. Puedes. Porque yo tengo una puerta que nadie puede cerrar. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir como iglesia. O sea, si Cristo hoy día todavía intercede como sacerdote, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Si Cristo está intercediendo por la iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Interceder. Entonces, ¿para qué mandamos gente al infierno? Si a nosotros Dios no nos está mandando todavía al infierno, aún a los que no hacen buenas obras, Dios no nos está mandando al infierno. Aún aquel que no tiene ningún elogio, Dios no lo está mandando al infierno. Al contrario, está dando esperanza. Si tú te arrepientes, cenarás conmigo y te sentarás en el trono en los cielos. Entonces, ese es el mensaje que nosotros debemos transmitir. Aún a aquel que es difícil. Aún a los de afuera. Porque recuerde, hay algo interesante en esto. Los de afuera, entre comillas, no tienen conocimiento. Pero nosotros tenemos conocimiento y teniendo conocimiento pecamos. La pregunta es, ¿quién tendría mayor condenación? Pero aún así Dios nos... Entonces nosotros, ¿por qué no tendríamos que tener consideración con aquellos que no tienen conocimiento? ¿Qué está transmitiendo la iglesia? Fuerte. Porque Dios le está hablando a la iglesia, le está diciendo a la iglesia, pierdas tu primer amor, y todo lo que hemos visto, le está hablando a su iglesia, a los que tienen conocimiento. Amén. Y aquí yo podría hacer el paralelo con el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Judá y le dice, no hagas lo que hizo tu hermana Israel. Israel pecó, se cayó, se fue, a ti te puede pasar lo mismo, y aún más. Tú tienes más, ¿por qué? Porque tú te has mantenido, estaba la línea del Mesías, ahí está, Israel se fue a otro lugar, tenían otro altar, otra ciudad, otro sacrificio. Pero Judá se mantuvo en la ciudad santa, con los sacerdotes, con los profetas. También había profetas, pero los de acá decían, no, estos son de otro lado. Y aquí estaban todos
con la esencia de Dios misma. No se habían ido a otro lugar, estaban ahí donde Dios los llevó. Y aún así, ellos pecaron. Entonces, termino este mensaje. Acá hay muchas cosas más que quisiera compartir, pero por concepto de tiempo. Son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias que Dios las tiene en su mano. 7 iglesias diferentes, 7 iglesias, una es muy distinta a otra, pero Dios las sostiene. Por eso el mensaje a la última iglesia: todo lo que tú tienes no es por ti. Yo te sostengo. Yo te sostengo en tu tribulación cuando tú estás en el trono de Satanás. Persevera, yo te tengo a ti. Yo te sostengo cuando algunos te matan. Hay muchos que mueren, pero yo te sostengo. ¿Por qué? Porque yo soy el que he vencido la muerte y hoy estarás conmigo también. Yo te sostengo. ¿Qué es lo que te da esperanza? Es que Cristo te sostiene en su mano. Amén. Como habíamos dicho, solo mensajero, porque entonces ahí como lo tenía en la lámina anterior, decía que la mano derecha era como preocupación, la preocupación, control. Entonces Dios se preocupa y ayuda a su mensajero porque tiene una gran responsabilidad. Dice, finalmente lo está apoyando a su mensajero. En el versículo 13 de Apocalipsis, versículo 13, ¿Sí? menciona que Cristo está en medio de su iglesia. No hay que estar leve, están era la iglesia. Sí. Esta imagen de Cristo, con todas esas características, se ve que está en medio de la iglesia. Me recuerda mucho al tabernáculo, que el tabernáculo, la guerra, está en medio de las tribus. De las tribus. Entonces me recuerda como a esta misma imagen que en el Antiguo Testamento las tribus eran el pueblo de Dios. Entonces ahora como que la iglesia es el pueblo de que debe estar en medio de ese pueblo. Y eso es interesante, y tomando un poco, ¿se acuerdan cuando el profeta quiere maldecir al pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel igual era malito, ya que estaba el Señor, pero el Señor dice: yo veo júbilo de rey entre medio de ellos. O sea, este Dios santo está en medio del pueblo de Israel. Vuelvo a decir, nosotros con todos nuestros defectos, Dios sigue estando en medio de nosotros. Pero ¿qué está haciendo en medio de nosotros? Sigue adelante. Avanza. No te quedes. Vuelve a tu primer amor. Sí, vienen preocupaciones, vienen un montón de cosas. Muchos van a quedar en el camino, pero perseveran. Yo he vencido al mundo. Y esto es lo que está haciendo alrededor de la iglesia. Esto es lo que está haciendo y sigue haciendo. Amén. Vamos, que se puede. Siga adelante. Confía en mí. Él, y mire, porque hablé de las características de Dios acá un poco. Todo lo que Dios habló en cada iglesia, este Dios santo está en medio de nosotros. Amén. No sé si usted piensa lo que está diciendo. Nosotros, ¿para qué estar yo en medio del mundo? No, contaminarme con el mundo, no, voy a ver la Radio Armonía. Pero Dios está en medio de su iglesia, moviéndose, tratando, a algunos felicitando, a otros enderezando y a otros levantando. O sea, aquí se cumple esa palabra cuando dice: ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de nosotros? Este Dios con cualidades, que dice: compra de mí oro refinado, porque lo que tú tenías no es nada comparado. Este Dios está en medio suyo. Así es. Y aunque tú te equivoques, y esto no es un concepto, total voy a pecar, total Dios me perdona. Dios sabe que caes. Dios sabe que te equivocas. Dios sabe que te es difícil, que estás en un lugar muy difícil. Pero Dios y que te pasan muchas cosas. Pero Dios pone su mano sobre ti. ¡Wow! Su mano santa y poderosa la pone sobre nosotros. Amén. ¿Para juicio?
Y me encanta, y termino con esto, no lo había visto, pero lo vi ahora que estaba hablando. Y el primero que comprueba toda esa misericordia es el mensajero, Juan. Juan dice, lo ve, y la característica principal de aquellos que ven a Jesús en el Antiguo Testamento y caí como muerto, estuve a punto, pero ¿qué le dice el Señor? No temas. O sea, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo doy. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué tenemos de Dios? ¿Ah? ¿Qué tenemos de Dios? No, pero hay algo que tenemos que es primordial, que nos mantiene vivos, que no hemos sido consumidos. Su misericordia y su gracia. Lo que tengo, doy. Todos los días yo tengo misericordia y gracia. Todos los días son renovadas sus misericordias. Y Dios nos ve con ojos de gracia y amor, porque si no seríamos consumidos. Lo que tengo, doy. ¿Qué tenemos que dar entonces? Amor. Pero no es el amor, cualquier amor. No. Amor de Dios. Misericordia y gracia. Pónganse en pie.